Buenos días a los que ya están. Buen día, profe Irma. Buenos días, Buenos días, Laura. Buenos días, profe. Buen día, chicos. Bueno, mientras esperamos que se vayan uniendo el resto, les quería decir, ¿no es cierto?, que vamos a seguir todos los jueves con el mismo link. Ya tengo mi computadora, así que ya solucioné el problema ese que la otra vez tenía que estar admitiéndolos. Así que ahora directamente, sí, con ese link nos vamos a manejar todo el año, si Dios quiere. Antes que me olvide, el sábado, ustedes habrán visto en el aula que la profesora del Valle puso que el sábado, ¿sí?, 27, tienen que responder a un cuestionario que es un cuestionario de diagnóstico. No lleva nota eso, ¿sí? Es solamente para que nosotros los profesores evaluemos un poco qué conocimientos traen ustedes de la secundaria y o del seminario universitario, para ver en los temas que siguen, bueno, ir ajustando según esas necesidades. Vuelvo a repetir, no lleva nota, ¿sí? Así que les pedimos por favor a todos que la completen, ¿sí? Es el sábado. Después, otra cosa que le quería decir es que estoy cargando las clases grabadas, ¿sí? Anoche empecé y yo creo que seguiré y para el fin de semana ya voy a completar todas las que faltan. La primera clase, ustedes recuerden que nosotros dimos el martes 16, ¿sí? Dimos clase de teoría, porque ustedes no tenían nada, digamos, básico de teoría como para que la profe Irma pueda hacer el práctico, que recién lo habrán hecho el martes, ¿sí? Entonces, esa primera clase, yo les pido por favor, porque se complicó la situación, que la busquen, que es la que ya está subida, en la carpeta de IQA, ¿sí? Porque yo la grabé, hasta ahí tenía mi compu, y la grabé en el lunes, ¿sí? El lunes 15. Ahí está grabada la primera clase. Laura, Sí, yo grabé la clase del 16, está en la carpeta de ICIA, en la parte de teoría. Ah, perfecto. Yo subí. Ah, bueno, Irma, correcto, muchísimas gracias. Bueno, entonces listo, solucionado el problema. Sí. Pues, gracias, muchas gracias. Bien, entonces no hay ningún inconveniente, o sea, todas las clases van a ir encontrando, ¿sí? Las clases grabadas de la que a mí me faltaría subir, porque también fue grabada, pero no la subí, es la del jueves 18, ¿sí? La del jueves 18 la tengo, pero la tengo en otra computadora, entonces la tengo que pasar, de esa computadora la tengo que pasar al Drive, pero van a tener todas las clases grabadas. Bueno, hoy, ¿no es cierto?, es jueves 25 y tenemos que completar el tema vectores, porque el jueves que viene, el jueves santo, no Profe, vamos a hacer clases. disculpe. Sí. ¿Sí? Y las personas que no están todavía habilitadas en el campus, ¿cómo hacemos con...? Bueno, yo sé que el diagnóstico nos lleva nota, pero a mí se me está complicando porque tampoco puedo descargar las guías ni los trabajos que están haciendo para seguir el día. Yo sé que la No, profesora en la clase anterior habló algo de un grupo de WhatsApp que ella iba a enviar o se Yo iba a ya comunicar. envié ayer, disculpa, yo ya envié ayer en el grupo de WhatsApp el trabajo práctico, lo que vimos ese día, y una compañera suya le mandó el Ajá, video, descargó de la plataforma y le mandó el video, todo por WhatsApp. bien, No profe. sé si vos Entonces, estás en ese grupo. eso está pasando. Yo no estoy en el grupo, entonces, en el grupo de WhatsApp. Voy a preguntar ahora y a ver si me puedo agregar en ese grupo. Bueno, sería ideal porque ya dijimos que nos íbamos a comunicar a través del grupo de Ajá, WhatsApp sí, sí, para aquellos escuché. chicos que tenían problemas. Sí, 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 escuché por eso. Sería mi inconveniente es que no estoy en ese grupo, ¿no? Pero lo voy a buscar y ahí solucionaría mi problema. voy a Bueno, pasar hijo. nuevamente el link en el chat y ahí te incorporas al grupo. Dale, dale. Bueno, muchísimas gracias. Y para cualquiera que le falte, bueno, se vuelve a incorporarse de ahí.
Bueno, solucionado entonces, muchísimas gracias. Entonces les decía que hoy, ¿no es cierto?, que es jueves 25, vamos a terminar con el tema vectores, porque el próximo jueves no hay clases. Recién nosotros nos veríamos el jueves 8 de abril, y ahí ya estaríamos comenzando con el tema que sigue, que es matrices. Entonces la profe Irma va a tener clase el martes 30, ¿sí? Y el martes 6 de abril. O sea, como para completar bien con todo el práctico y que se saquen todas las dudas, que no queden dudas para poder después comenzar el nuevo tema. Bueno, ¿alguna pregunta antes de comenzar? ¿Alguna inquietud como para responderle? Yo sé que a algunos les cuesta, ¿no es cierto?, unirse a las reuniones, pero siempre le pedimos que traten de hacerlo, que es conveniente que se unan, que estén en clase, como se dice comúnmente, porque hay muchas cosas que por ahí, después cuando se mira el video, por ahí no se entiende, porque vi que estaban pidiendo que se suban ahí en el aula, vi que estaban pidiendo que suban los videos porque hay cosas que no quedan claras y lo quieren volver a ver. Entonces le pedimos siempre que traten de unirse a las clases, salvo situaciones especiales, ¿sí? Que traten, sobre todo, todas estas primeras clases. Bueno, y lo mismo ocurre en el segundo cuatrimestre, ¿no es cierto? Hay temas como espacios vectoriales y transformaciones lineales que tienen que estar en la clase, ¿sí? Es necesario. ¿Sí? Yo no les voy a pedir que abran las cámaras, solo les voy a pedir que cuando tienen que preguntar algo, abran los micrófonos y pregunten. O bien por el chat, porque ahora, bueno, está la profe Irma y ella puede responder en el chat o pasarme la pregunta para que la responda yo. Estamos, ¿sí? Porque son muchos y a veces, sí, son muy pocos los que están en clase, como decimos comúnmente. Si bien no se toma asistencia por esta situación, cuando trabajamos en la presencialidad, se toma asistencia tanto en el teórico como en el práctico. Y hay un porcentaje de asistencia que cumplir para poder, ¿no es cierto?, aprobar la materia en forma directa o aprobarla cursada. Bueno, te voy a cerrar primero mi cámara, ¿sí? Y voy a compartir la pantalla para continuar con él y voy a poner a grabar. Bien, ahí deben estar viendo la presentación. Salió la presentación. Y ya va. Acuérdense que esta máquina es mía, pero le tengo que agarrar la mano otra vez. Bueno. A ver, ¿dónde está?
Bueno, ahí sí, ¿se ve? Y Laura se ve. Bueno, ahí ya estoy grabando también. Esta es la presentación, bueno, como siempre, digamos. Ahí. Bueno, vamos a repasar muy rápidamente todo lo que vimos en la clase pasada, porque a continuación de esto está el tema de hoy. Yo les había dicho que había 3 productos que se hacían, ¿no es cierto?, con vectores, que son el producto escalar, el producto vectorial y el producto mixto. La clase pasada ya vimos el producto escalar y hoy tenemos que completar con el producto vectorial y mixto. Como vimos, el producto escalar, su nombre lo indica, me da por resultado un escalar. Si hay alguna consulta, pueden preguntar si hay algo que no quedó claro. Vimos que la definición, ¿no es cierto?, decía que, dado, ¿no es cierto?, 2 vectores, ¿sí?, A y B, el producto escalar era un número real que se obtiene multiplicando los módulos de los vectores por el coseno del ángulo comprendido. Ahí había una actividad que ustedes tenían que realizarla. Después veíamos los casos particulares del producto escalar, o sea, qué pasaba si el ángulo que formaban los vectores era menor de 90, mayor de 90 o igual a 90, ¿sí? O sea que el producto escalar siempre puede ser un número positivo, un número negativo o puede ser cero, que es el caso cuando los vectores son perpendiculares. Después veíamos las propiedades del producto escalar. La más importante, les decía yo, es la propiedad conmutativa, es decir, es hacer lo mismo A por B que B por A. La propiedad asociativa de la multiplicación por un escalar y la distributiva respecto de la suma de vectores. El caso del producto de un vector por sí mismo es un caso particular y vimos que si multiplicábamos un vector por sí mismo, obteníamos el módulo de ese vector elevado al cuadrado. Después vimos que se podía expresar en coordenadas cartesianas, ¿no es cierto?, el producto escalar, y ahí trabajamos con los versores, ¿sí? Los versores IJK, porque ya está hecho el cuadro para vectores en el espacio, donde vimos que si multiplicábamos un versor por sí mismo, el resultado daba 1, porque el ángulo que formaban era 0 grados, y el coseno de 0 es 1. Entonces eso se repetía, ¿sí?, en J por J y K por K. Todo esto seguramente ya lo vieron en el práctico. Y todo lo otro daba 0. Yo les decía que les quede en mente este cuadro, porque después cuando trabajemos con matrices, vamos a ver que esto, ¿no es cierto?, coincide con una matriz muy particular que se llama matriz identidad. Después veíamos cómo podíamos hallar el producto escalar teniendo, ¿no es cierto?, los vectores expresados en función de sus coordenadas o, como yo les decía, en función de sus versores. Y también está hecho ya para el espacio, o sea, con 3 componentes. Yo les expliqué cómo se hacía y les dije que si ustedes querían lo podían hacer, ¿no es cierto?, paso por paso. Y si lo hacían o lo miraban, ¿no es cierto?, en un libro o en alguna otra clase, iban en un apunte, iban a poder ver que el producto escalar de 2 vectores se reducía a la suma, ¿no es cierto?, de los productos de las componentes homólogas. Es decir, x1 por x2, que me da un número, más y1 por y2, que me da un número, más z1 por z2, que me da un número. O
sea que esto es lo que ustedes hacen en el práctico para hallar el producto escalar de A por B. Salvo, les decía yo, tengan alguna actividad especial como esa que aparecía al comienzo, ¿sí? Acá había un ejercicio que vimos, ¿no es cierto?, que estaba resuelto al primero, el segundo estaba el resultado, el tercero había que hallar el valor de X, me acuerdo que en clase alguien ya lo hizo, ¿sí? Bueno, y después podíamos hallar el ángulo que forman dos vectores, que se puede ser en el plano o como está ya dado acá en el espacio. Ahí sí o sí partíamos de la definición de producto escalar, como el módulo de A por el módulo de B por el coseno del ángulo comprendido. Como queríamos el coseno del ángulo, teníamos que calcularlo, ¿no es cierto?, haciendo pasaje de término, como el cociente entre el producto escalar y el producto de los módulos de esos dos vectores. Acá ustedes ven cómo calculamos recién el producto escalar y el módulo, ¿no es cierto?, de un vector, ya lo vimos la primera clase, que se halla por Pitágoras, ¿sí? Después vimos la interpretación geométrica del producto escalar. Y aquí me detuve bastante porque preguntaron mucho, o sea que creo que no les habrá quedado duda de la interpretación geométrica del producto escalar. Vimos que, ¿no es cierto?, podíamos trabajar con la proyección de B sobre A o podíamos trabajar con la proyección de A sobre B. En definitiva, ¿sí?, el producto escalar de dos vectores es igual al módulo de uno de ellos por la proyección del otro sobre él, ¿sí? O sea que si nosotros queríamos calcular la proyección de un vector sobre otro, en este caso de B sobre A, ¿sí?, había que hacer el pasaje de términos y quedaba, ¿no es cierto?, que la proyección de B sobre A era el producto escalar de A por B dividido el módulo de A, ¿sí? Entonces, en este caso, yo les decía, bueno, ¿a qué es igual la proyección de B sobre A? Al producto, ¿no es cierto?, escalar de A por B dividido A. Entonces, comúnmente se decía que era, como dice acá, ¿no es cierto?, es el módulo de uno de ellos por la proyección del otro sobre él. Bueno, acá se ve mejor, ¿sí? Si yo quiero esta proyección de A sobre B, ¿no es cierto?, esto, ¿no es cierto?, que está acá, pasa dividiendo acá y tenemos que es el producto escalar, ¿sí? El producto escalar dividido sería el módulo, ¿sí? O sea, que es el producto escalar de un vector sobre él y dividido el módulo de unos. Bueno, esto era lo que expliqué varias veces, incluso una alumna quedó hasta más tarde conmigo, así que en la grabación van a ver, ¿sí?, que ella me hizo varias preguntas y yo fui respondiendo a todas esas preguntas. Y si no vieron todavía en el práctico, cosa que creo que sí, ya habrán visto, bueno, ahí yo les dije, siempre tienen que dibujar, les sugería que dibujen los vectores, así les quedaba claro qué vector había que proyectar sobre otro vector. Y en el caso de que no alcance, como decimos comúnmente, se prolonga el vector porque la proyección tenía que formar un ángulo recto, ¿se acuerdan? Para que se forme el ángulo, el triángulo rectángulo. Bueno, ese fue el último tema. Y el tema de hoy, el primero, es el producto vectorial. Fíjense que vectorial está escrito acá con rojo y ustedes tienen que guiarse por el nombre. Así como el producto escalar me da por resultado un escalar, que es un número, el producto vectorial me da por resultado un vector, ¿sí? Entonces, ahí dice, ¿no es cierto?, que el producto vectorial de dos vectores, ¿sí?, A y B de R3 es el vector, ¿sí?, A por B con las siguientes características. Vamos a analizar estos dos gráficos y después vemos que la definición de producto vectorial sigue, ¿sí? No termina acá, ¿sí?, sino que sigue. Todo esto que está acá es parte hasta acá de la definición. Pero vamos a la anterior.
Si yo tengo dos vectores, el vector A y el vector B, estos dos vectores, ¿no es cierto?, forman un ángulo determinado acá. Pero el resultado de hacer A vectorial B, el símbolo del producto vectorial es esta X, ¿sí? ¿Por qué? Porque el producto vectorial también se llama producto cruz, así como el producto escalar se llamaba también producto punto, ¿sí? Entonces, yo ya les aclaré la clase pasada, escribir A por B con un punto significa producto escalar y escribir A por E con una X por B significa producto vectorial. Les aclaré también que hay bibliografía más antigua que usaba este símbolo para el escalar y la B invertida, ¿sí?, para el producto vectorial. Es el único cuidado que tienen que tener. Pero nosotros en la cátedra hace unos cuantos años ya que optamos por el punto para el producto escalar y por la X de por, digamos, para el producto vectorial. Entonces, si yo hago el producto vectorial de A por B, obtengo un nuevo vector, que es este que está acá. El producto, ¿no es cierto?, me da un nuevo vector. Este vector forma con el plano que determinan A y B un vector normal o perpendicular a él. Por eso ustedes van a ver acá un cuadradito que está diciendo que acá hay un ángulo recto y acá, ¿no es cierto?, hay un rectángulo, pero indica lo mismo, que este vector forma con este un ángulo recto. Y acá ustedes ven, ¿no es cierto?, lo que me va a dar el sentido a este vector. Ustedes ven acá que este vector va con sentido hacia arriba. Entonces, el sentido del vector S va a estar dado por la regla que comúnmente se llama la regla de la mano derecha, ¿sí? Y o la regla del tirabuzón, ¿sí?, que lo van a usar también en física. Y fíjense estos acá círculos concéntricos, digamos, que indican que las flechas van en sentido contrario a las agujas del reloj. Entonces, colocando, ¿sí?, la mano en esa posición, el dedo, ¿no es cierto?, que es el pulgar, indica que el vector resultado va hacia arriba, ¿sí? Eso es lo que indica lo que está acá. Entonces, ese producto vectorial de dos vectores que da por resultado un vector tiene estas siguientes características. La dirección es, como les dije, perpendicular o normal, también se dice, al plano determinado por A y B. El sentido, que está dado por la punta de flecha, es el determinado por, también se dice, triedro directo. Triedro es la unión, ¿no es cierto?, de tres planos. Entonces, así como la unión de dos planos, en el caso de las dos paredes, que yo les decía en una esquina, sería un diedro, la unión de las dos paredes con el piso, ¿sí?, sería el triedro. Entonces, el sentido está determinado por el triedro directo. Esto nosotros no usamos mucho en álgebra. Sí usamos, ¿no es cierto?, la regla de la mano derecha o del tirabuzón. O sea, son tres formas distintas de indicar el sentido. Uy, se cortó la luz. El sentido de ese vector. Esperemos que vuelvan enseguida. El módulo, ¿sí?, el módulo del vector entre barras, ¿sí?, es A por B igual al módulo de A por el módulo de B por el seno del ángulo comprendido, ¿sí? Así como en el producto escalar trabajamos con el coseno, ahora trabajamos con el seno. Y como observación, acá indica que el producto vectorial, bueno, lo que ya les dije, que también es llamado producto cruz y la simbología que se puede usar. Eso que están escuchando es de la batería, ¿no es cierto? Así que bueno, esperemos que vuelva enseguida la luz. Sigo. Si hay alguna pregunta hasta ahí. No, profe. No, profe. Bien. Todo bien. Acá tenemos, ¿no es cierto?, algo muy importante. Así como el producto escalar
es conmutativo, el producto vectorial no es conmutativo. Es decir, acá está muy bien graficado el vector A, el que está en lila, violeta, si quieren, el escalar, el vector A, el vector B que está en verde. Acá se ve bien, ¿no es cierto?, que forman ángulos rectos, ¿sí?, con el vector que es resultado, que es este que está en azul, el A por B. Entonces, el producto vectorial de A por B, ¿no es cierto?, no es lo mismo que el producto vectorial de B por A. El producto vectorial de A por B tiene dirección vertical, sentido hacia arriba. En cambio, el producto vectorial de B por A tiene la misma dirección, también en este caso vertical, pero con sentido hacia abajo. Y lo que sí se puede decir es que el producto vectorial de B por A es igual al opuesto del producto vectorial de A por B. O sea, cuando ustedes calculen, ¿no es cierto?, van a ver, ¿sí?, que van a tener los mismos valores numéricos, pero con signos cambiados. Esa es la diferencia, porque no es conmutativo el producto vectorial. Bueno, y acá está la interpretación geométrica del módulo del producto vectorial. El módulo de A por B está representado geométricamente por el área, ¿sí?, del paralelogramo determinado por esos vectores. Es decir, si yo tengo el vector A y el vector B que forman acá un ángulo θ, ¿no es cierto?, si yo trazo paralelas a esos vectores, me queda determinado, ¿no es cierto?, un paralelogramo. Entonces, el área de este paralelogramo, pero es igual al módulo del producto vectorial. O sea, ustedes van a calcular este vector, pero le tienen que calcular el área, ¿sí? Porque el área de ese vector, ¿no es cierto?, es el módulo, perdón, de ese producto vectorial que da un vector es el área, ¿sí? Esto también se demuestra, como veíamos en la clase pasada, la interpretación geométrica del producto escalar. Recordando, ¿no es cierto?, la definición que vimos recién de producto vectorial, era igual al módulo de A, que es el primer vector, por el módulo de B, que es el segundo, por el seno del ángulo comprendido, que en este caso se llama θ. Este término, este factor que está acá, que se llama seno de θ, va a ser reemplazado, ¿sí? Si yo vengo y miro acá, ¿sí?, y proyecto B sobre A, me queda otra vez un triángulo rectángulo acá, ¿no es cierto? Entonces, el seno ahora de θ va a ser igual al cateto opuesto, que le puedo llamar H por altura, sobre la hipotenusa. Y la hipotenusa es el módulo de B. Entonces, acá donde dice seno de θ, reemplazo. ¿Y qué me va a quedar? Que el módulo de A por B es igual al módulo de A por el módulo de B y en lugar de seno escribo el cociente H sobre módulo de B. Al igual que veíamos la clase pasada, los módulos son números, entonces puedo simplificar el módulo de B que está multiplicando con el que está dividiendo y simplemente me va a quedar el módulo de A por H. Y eso no es otra cosa que el área del paralelogramo, porque el módulo de A es lo que mide A por esto que es la altura. Y sabemos que el área de un cuadrilátero, ¿no es cierto?, es base por altura, ¿sí? El caso más particular es el rectángulo. Bueno, este es un paralelogramo y de esa manera se calcula el área. Quiere decir entonces que el módulo del producto escalar representa geométricamente el área del paralelogramo que determinan esos dos vectores. Esa es la interpretación geométrica del producto vectorial. Y ustedes van a ver que hay ejercicios en el práctico donde tienen que calcular el área del paralelogramo. Para eso, ¿qué tienen que calcular? Simplemente el módulo del producto vectorial. Y si les pide el triángulo que forman, ¿no es cierto?, porque si yo uno acá estos dos extremos me queda un triángulo, simplemente al área del paralelogramo lo van a dividir por 2. ¿Se entendió? ¿Alguna pregunta hasta allí? Sí, profe. Quería preguntar al profe si podría repetir de vuelta la explicación de recién sobre la fórmula del área.
Bueno, ¿cómo no? O sea, nosotros queremos interpretar geométricamente el módulo de este producto vectorial. Entonces, tenemos un vector A y un vector B, ¿sí? Este producto vectorial de A por B está representado por este vector que es A por B, es un vector. Cuando yo calculo el producto vectorial de A por B, sí me da un vector, pero tengo que calcular el módulo de ese vector, o sea, con Pitágoras, ¿sí? Acá está la definición que el módulo del producto vectorial de A por B es igual al módulo de A por el módulo de B por el seno del ángulo comprendido. Entonces, si yo proyecto B sobre A, me va a quedar, ¿no es cierto?, un triángulo que es rectángulo aquí, en este lugarcito. Entonces, el seno del ángulo tita, por trigonometría, va a ser cateto opuesto, que es este segmento que está acá, que generalmente se le llama H por la altura, dividido la hipotenusa. Y la hipotenusa no es otra cosa que el módulo de B. Entonces, acá en esta expresión, reemplazo el seno de tita por este cociente. Entonces me va a quedar que el módulo de A por B es igual al módulo de A. Eso queda exactamente igual. Módulo del primer vector por el módulo del segundo. Hasta ahí igual. ¿Qué es lo que reemplazo? Seno de tita por el cociente. H sobre módulo de B. Reemplazo. Cuando a mí me queda esta expresión, yo tengo el módulo de B como factor y el módulo de B como divisor. Ambos son valores numéricos. Entonces simplifico, ¿sí? No los voy a calcular, simplifico. Y simplemente me va a quedar el módulo de A por H. Eso que está ahí es lo que mide A, que sería la base de este paralelogramo, por este segmento que es la altura del paralelogramo. O sea que en definitiva, el módulo de ese producto vectorial, ¿sí? El módulo de este vector es igual al área del paralelogramo, que forman ¿quiénes? Los vectores A y B. Entonces ustedes van a ver que hay ejercicios donde le pide hallar el área, ¿sí?, del paralelogramo que forman los dos vectores. Entonces, ¿qué es lo que tienen que hacer? Les decía yo, simplemente hallar el producto vectorial de A por B y a eso, ¿no es cierto?, calcularle el módulo por Pitágoras, ¿sí? O sea, esta es la demostración teórica de lo que ustedes van a tener que hacer en el práctico, que es más sencillo, digamos. Ustedes no van a tener que estar haciendo todo esto. Esto es parte de la teoría, ¿sí? ¿Se entendió ahora? Sí, profe, muchas gracias. Bien, no, de nada. Bueno, seguimos. Acá vamos a ver unas propiedades, ¿sí? Trabajando con tres vectores, con el vector U, V y W, que son vectores en R3. Acuérdense que R3 significaba que estamos trabajando en el espacio, es decir, que esos vectores tienen tres componentes, X, Y y Z. Y C es un escalar. Acuérdense que al escalar se lo podía llamar con la letra K, con la letra lambda, y en este caso se usó la letra C, de constante. Suele usarse también la letra C, que sería de constante, como un escalar, porque es un número, digamos. Entonces, dice, las siguientes propiedades son verdaderas. La primera dice que si yo calculo el producto vectorial de U por B es igual al opuesto, ¿sí? Y entre paréntesis el producto vectorial de B por U. Esto es lo que acabamos de ver en el gráfico, ¿sí? Donde yo les decía, ¿se acuerdan en el gráfico este? Donde yo les decía que el producto vectorial de A por B era un vector que iba hacia arriba y el producto vectorial de B por A era un vector que iba hacia abajo. O sea, en la misma dirección van a tener el mismo módulo, pero sentido contrario. Entonces, acá yo ya les decía que podemos decir que el producto vectorial de B por A es el opuesto de A por B. Acá si quieren, bueno, faltaría un paréntesis en todo caso. ¿Qué es lo que dice acá? ¿Sí? O sea, esta es una forma de decir que el producto vectorial no es conmutativo. En la segunda propiedad
tenemos, ¿no es cierto?, que el producto vectorial de U por la suma de B más W es igual a la suma del producto vectorial de U por B más el producto vectorial de U por W. ¿Qué es esto? Es la propiedad distributiva. O sea que el producto vectorial es distributivo con respecto a la suma de vectores. O sea, es lo mismo sumar estos dos vectores, que me da un vector, y después hacer el producto vectorial de U por ese vector. O bien hacer el producto vectorial de U por el primer vector y a eso sumarle el producto vectorial de U por el segundo vector. En la tercera propiedad tenemos el escalar C y entre paréntesis el producto vectorial de U por B. Como C es un escalar, en este caso el escalar puede multiplicar a U, que me va a dar un nuevo vector, y después recién hago vectorial B. O bien el escalar puede multiplicar al segundo vector, que es B, ¿sí?, que me da un vector, y después recién hacer el producto vectorial de U por ese nuevo vector, ¿sí? O sea que puedo, ¿no es cierto?, al escalar multiplicarlo por el primero o por el segundo, producto común, ¿no es cierto? Es un producto común, ¿sí? Un escalar por un, este es el producto, un escalar por un vector, que vimos ya la primera clase, ¿sí? La cuarta propiedad es que cuando yo multiplico vectorialmente un vector U cualquiera por el vector nulo, obviamente me da el vector nulo, ¿sí? Entonces, quiere decir, ¿no es cierto?, que puedo multiplicar a derecha o a izquierda. O sea, en este caso sería que el producto vectorial es conmutativo, porque es lo mismo hacer U vectorial, el vector nulo, que el vector nulo vectorial U. En ese caso sí, ¿no es cierto?, es como que es conmutativo, pero en ese caso, ¿por qué me da el vector nulo? Como está aclarado acá. Profe, Y sí, le pregunto rápido, entonces en las demás propiedades también se tiene en cuenta el orden. Cuando usted dice que U por B no es lo mismo que B por U, ¿es lo mismo en la segunda propiedad y en la tercera también? lo que pasa es que esta propiedad es para mostrar que no es conmutativo. En este caso sería la propiedad distributiva. O sea, yo estoy Claro. distribuyendo el producto vectorial, ¿sí? O sea, no, acá no importa, o sea, yo respeto el orden que me dan, digamos. O sea, U por B más U por W. O sea, es una propiedad distributiva, Sí, sí. ¿sí? Bueno, y en la última condición, ¿no es cierto?, multiplicar el vector U vectorialmente por él mismo da el vector nulo. ¿Y esto por qué? Porque acuérdense que cuando yo tenía el producto escalar de un vector por sí mismo, me daba el módulo de ese vector al cuadrado. ¿Pero por qué? Porque trabajamos con el coseno del ángulo comprendido. Acá, al trabajar con el seno del ángulo comprendido, el seno de 0 grado, porque si yo tengo dos vectores iguales, está uno coincidiendo con el otro, ¿sí? Entonces, el ángulo que forman es nulo, es de 0 grados, y el seno de 0 es 0. Por ese motivo es que el producto vectorial de U por U da el vector nulo, ¿sí? Porque yo tendría el módulo de U por el módulo de U por el seno de 0 grados. Al ser el seno de 0 grados 0, ¿no es cierto?, me anula toda la expresión. Y acá hay una observación que dice que el producto vectorial no es asociativo, ¿sí? El producto vectorial no es asociativo. Por eso van a ver ustedes que acá no figura en ningún lugar, ¿sí?, la propiedad asociativa. Bien. Profe, Sí. ¿puede explicar de nuevo la tercera? La tercera, bueno, como no, la tercera, ¿no es cierto?, propiedad dice que si yo tengo un escalar, ¿sí? Acuérdense que este escalar se puede llamar K, o se puede llamar lambda. Si yo tengo un escalar que multiplica a un producto vectorial, porque cuando yo resuelvo este producto vectorial, el resultado es un vector, y C es un número. Vamos a suponer que es el número 2. Entonces, acá yo voy a tener un vector
2 multiplicado por ese vector me va a dar el doble de ese vector. Este C, fíjense que acá no hay nada, porque es un puntito de un producto común, digamos, de un producto de un escalar por un vector, ¿sí? En la primera clase vimos suma de vectores, diferencia de vectores, y la tercera operación que vimos era el producto de un escalar por un vector, o de un vector por un escalar, que es lo mismo. Entonces, hacer el producto vectorial que me da un vector y eso multiplicarlo por un escalar es exactamente lo mismo que si yo multiplico el escalar por el vector u, ¿sí? Que me da un vector y después lo hago vectorial b. O ese número multiplico por b, ¿sí? Que me va a dar un vector y después recién hago el producto vectorial de u por ese vector. Todo esto, para que se entienda mejor, ustedes después lo pueden hacer con números, ¿sí? No recuerdo acá si hay un ejemplo numérico, pero si no, ustedes pueden tomar, ¿no es cierto?, un escalar y 2 vectores y hacer esto después que sepan calcular producto vectorial, ¿no? Porque hasta ahora todavía no saben cómo se calcula producto vectorial, teóricamente. Algunos capaz que ya lo saben, pero otros no. ¿Quedó más o menos claro? Sí, gracias. Bueno, acá vamos a ver lo mismo que vimos en el producto escalar. Vamos a ver el producto vectorial de vectores expresados en coordenadas cartesianas. Pero ahora, ¿no es cierto?, el cuadro, como ustedes están viendo acá abajo, va a ser diferente, ¿sí? No va a ser tan sencillo como el primero, donde solo había, ¿no es cierto?, unos acá en la diagonal principal, que le llamamos después en la matriz, y todo lo otro eran 0. Bueno, ahora es un poco más complicadito, pero vamos a ver qué sale y de dónde sale. Si yo tengo ahora en el espacio los 3 ejes, como siempre, el eje positivo de las X, el eje positivo de las Y y el eje positivo de las Z, nosotros vimos ya que el versor Y va ubicado sobre el eje positivo de las X, el versor J va sobre el eje positivo de las Y y el versor K va sobre el eje positivo de las Z, ¿sí? Y acá quiero aclarar algo, los ejes coordenados cartesianos que son ortogonales, lo que significa que forman 90 grados o un ángulo recto entre todos, quiero aclarar que los ejes se llaman X, Y y Z, porque si no, hay veces que algunos alumnos le ponen de nombre a este Y, a este J y a este K, y está mal. Cuando uno les dice que les reclama eso, dice, ay, profe, es lo mismo. No es lo mismo, porque el versor, su nombre lo indica, el versor I, el versor J y el versor K son vectores unitarios, su módulo vale 1, entonces yo no puedo ponerle, ¿no es cierto?, a todo este eje el nombre de I, a todo este eje el nombre de J y a todo este eje el nombre de K. Entonces, ojo con eso, porque parece una tontería, pero está mal. Bien, si yo hago el producto vectorial de I por J, ese producto vectorial acá dice que da 0. Y la pregunta que ustedes tendrían que responderme es ¿por qué? A ver si piensan un poquito. ¿Por qué el producto vectorial del versor I por el versor I, o sea, por sí mismo, da el vector nulo? Acá Lautaro contestó, dice, porque son propiedad. perpendiculares. Muy bien, o sea, perdón, ¿cómo que son perpendiculares? Por el ángulo que forman, profe. I con I forma ¿qué ángulo? 0 grados, 0 grados. 0 grados. 0 grados, bien. Y no, entonces Porque no son son perpendiculares. colineales. Son colineales, muy bien, son coincidentes, ¿sí? Bien, acuérdense que para hacer el producto vectorial de I por I hay que aplicar la definición de producto vectorial. Entonces, es módulo de I
por módulo de I por el seno del ángulo comprendido, que en este caso, al ser coincidentes, el ángulo es de 0 grados. Entonces, el seno de 0 es 0. Por eso voy a tener 1, que es el módulo de I, por 1, que es el módulo de el otro I, por 0. 1 por 1 da 1, pero por 0 da 0. Y fíjense que no es un número, sino es el vector nulo. Entonces, cada vez que yo tenga que multiplicar un versor I por sí mismo, da 0, un versor J por sí mismo da 0, y un versor K por sí mismo da 0, ¿sí? O sea, lo planteamos y lo respondieron ustedes una sola vez, no vamos a estar haciendo para todos. Entonces, la característica que va a tener este cuadro, que es un cuadro de doble entrada, igual que el del producto escalar, solo que acá en lugar de haber un punto hay una X o un por, ¿sí? La característica que va a tener ahora, que estos elementos siempre van a ser ceros, ¿sí? Porque se trata del vector nulo. Y esto también, ¿sí? Guárdenlo en la mente, porque después cuando veamos matrices, vamos a ver que hay una matriz muy particular que justamente tiene valores nulos en su diagonal principal. Bueno, ahora vamos a ver qué ocurre con el producto vectorial de I por J. O sea, yo tengo que multiplicar este versor por este versor. ¿Qué ángulos forman estos dos versores? 90. 90. Claro, un recto o 90 grados. Muy bien. Entonces, calcular el producto vectorial de I por J es el módulo de I por el módulo de J por el seno de 90 grados. El seno de 90 grados vale 1. Entonces me va a quedar el módulo de I que vale 1 por el módulo de J que vale 1 por el seno de 90 que vale 1. ¿Sí? O sea, conclusión, ¿sí? El producto vectorial de I por J no me da 1, no me da el número 1, sino que lo que me da es el versor K, o sea, el versor que es normal o perpendicular al plano que forman estos dos. O sea, el versor I y el versor J forman un plano, ¿sí? El plano del piso. Y el resultado de ese producto vectorial es un vector vertical que va, ¿no es cierto?, hacia arriba. Entonces, hacer el producto vectorial de I por J me va a dar K. Cuando yo haga el producto vectorial de I por K, ojo, porque voy a tener que hacer el producto vectorial de I por K. Entonces, hoy, cuando hacía el producto vectorial de I por J, ¿sí? Por esto tienen que guiarse ustedes, voy de I a J, entonces voy en sentido contrario a las agujas del reloj. Por eso este K es positivo. Pero si yo voy ahora a hacer el producto vectorial de I por K, yo voy de I hacia K. También hay 90 grados acá, pero ¿qué pasa? Voy en sentido de las agujas del reloj. Entonces el resultado no va a ser este versor J positivo, sino que va a ser el opuesto de J. Por eso acá dice menos J. Si ustedes entendieron este producto vectorial, van a entender todos los otros. Y después yo ya les voy a enseñar una reglita mnemotécnica para que no tengan que estar todas las veces pensando si el signo es positivo, si el signo es negativo, si voy en sentido de las agujas del reloj o voy en sentido contrario. Pero me tienen que contestar si entendieron bien cómo obtuve, ¿no es cierto?, el I por K. ¿Entienden por qué da negativo? Sí. Laura, en el chat preguntaron si podés explicar de nuevo el I por K. ¿Cómo no? Muy bien. Bueno, siempre ustedes tienen que mirar el sentido que tiene el producto, ¿sí? O sea, si yo vuelvo a repetir, hago el producto escalar, vectorial, perdón, de I por J,
¿Por qué me da acá positivo? Porque yo voy de I hacia J, o sea, el ángulo, si quieren, el ángulo que forma, ¿no es cierto?, tiene este sentido, que es contrario a las agujas del reloj. Entonces, el resultado de I por J, que sabemos que es un vector, porque estamos haciendo producto vectorial, ese vector va a ir hacia arriba. Es por la regla de la mano derecha o del tirabuzón, ¿sí? Bueno, si yo ahora quiero hacer el producto vectorial de I por K, ¿por qué me da negativo? Porque ahora yo voy de I hacia acá, voy para el otro lado, ¿sí? Y voy en sentido de las agujas del reloj. Entonces, cuando yo hago este recorrido, el producto vectorial de I por K es un vector, ¿sí? En este caso un versor, pero no es J, ¿sí? Sino que es menos J, o sea, el opuesto de él, va en sentido contrario. Y todo tiene que ver con el signo, ¿no es cierto?, del ángulo que yo barro, digamos, ¿sí? Entonces, siempre que es en sentido contrario a las agujas del reloj es positivo, y si es en sentido de las agujas del reloj es negativo. Y siempre me va a dar el otro versor. Fíjense que I por J me da K, I por K me da menos J. ¿Ahora se entendió mejor? Igual explico todos los otros, ¿eh? Sí, Laura, ahora se entendió, dice. Bueno, ahora vamos al segundo renglón. ¿Qué tengo que hacer yo? El producto vectorial de J por I, ¿sí? Fíjense, acá está J y acá está I. Entonces, si yo tengo que hacer el producto vectorial de J por I, hago, ¿no es cierto?, este barrido, ¿sí? En sentido de las agujas del reloj. Como es en sentido de las agujas del reloj, el resultado no va a ser K positivo, sino que va a ser K negativo, va a ir para abajo. Por eso acá en el cuadro dice que J por I es menos K. Después ya sabíamos que J por J daba 0. Vamos a ver ahora qué da el versor J, ¿no es cierto?, vectorial, el versor K. Y acá vemos que da I. ¿Por qué? Porque ahora voy de J, que está ubicado acá sobre el eje de las I, de J hacia acá. Entonces voy para arriba. Acá se ve bien porque está el ángulo recto, ¿no es cierto? Bien a la vista. Entonces voy de J hacia acá y en sentido de contrario a las agujas del reloj. Entonces el resultado va a ser este versor, que es positivo. Por eso acá es I. Y de la misma forma, ahora voy a hacer el producto vectorial de K. Primero con I, de K por I. Entonces tengo K y tengo I. Voy de K hacia I. Cuando voy de K hacia I, voy en sentido contrario a las agujas del reloj. Por eso el resultado es positivo y me da J. Cuando voy de K a J, o sea, hago el producto vectorial de K por J, voy de K hacia J, ¿sí? Y el ángulo que barro es un ángulo en sentido de las agujas del reloj. Entonces, siempre que es en sentido de las agujas del reloj, va a ser no el versor positivo, sino el opuesto a él. Por eso acá, por eso acá me da menos I. K por J me da menos I. Y obviamente K por K me da 0. Entonces, ahora explico la reglita mnemotécnica. Ya sabemos que todos los productos vectoriales de los versores por sí mismos da 0. Y fíjense lo que pasa. Cuando yo tengo acá el valor J, ¿no es cierto? Acá cuando tengo el valor K, el versor K, acá va a estar su opuesto. Cuando yo acá tengo el valor menos J, acá en este extremo va a estar el valor positivo J. Y cuando yo acá tenga el valor I positivo, acá voy a tener el menos I. Es decir, que va a haber como una simetría con respecto a los ceros, pero cambian los signos. O sea, ustedes fíjense estos 9 valores que están acá.
¿sí? Entonces van a tener 0, 0, 0 en lo que después va a ser en una matriz la diagonal principal, y van a tener acá un valor positivo y acá uno negativo, acá uno negativo, acá uno positivo, y acá uno negativo y acá uno positivo. Esto, para que ya vayan recordando, porque ya es el tema que sigue, es una matriz que se llama matriz antisimétrica, ¿sí? Es una matriz antisimétrica, ¿sí? Entonces, siempre va a ocurrir eso. Entonces después, como regla mnemotécnica, digamos, generalmente completamos con ceros acá, hacemos el primer renglón, ¿sí? I por J queda acá, I por K queda menos J, y después completamos. Si acá está K, acá va a estar menos K. Si acá está J, acá en el otro extremo, menos JK, JK, y obviamente después lo otro que queda es I menos I, ¿sí? De todas maneras, ¿no es cierto? Ustedes van a tener este cuadrito, ¿sí? Lo van a tener ahí a mano, digamos, ¿sí? Bueno, ¿quedó claro todo este cuadrito? Porque en base a este cuadrito viene lo que sigue. Sí, profe. Sí, profe. Sí, profe. Bueno, Profe. seguimos entonces. Acá tenemos el producto vectorial de vectores expresados otra vez en coordenadas cartesianas. Y está dado otra vez como una actividad, igual que en el producto escalar. Pero yo le voy a explicar cómo se hace para que después ustedes lo hagan. Dice, dado los vectores en función de sus coordenadas o de sus versores, como le digo yo para que entiendan mejor, hallar el producto vectorial. Fíjense que tengo el vector A, ¿no es cierto? X1 por Y más Y1 por J más Z1 por K. Y el vector B, X2 por Y más Y2 por J más Z2 por K. Entonces, acá hay que hacer exactamente lo mismo que hacíamos en el producto escalar. ¿Se acuerdan? Yo les decía, bueno, trazamos una raya y comenzamos a multiplicar. El primer término que está acá, X1 por Y, lo tenemos que multiplicar por X2 por Y. Después lo tenemos que multiplicar por I2 por J y por último por Z2 por K. Eso iría todo en el primer renglón. En el segundo renglón va I1J multiplicado por el X2Y, después por el I2J y por último por el Z2K. Y en el último renglón iría, en el tercer renglón, Z1 por K más X2, o sea, multiplicado, perdón, Z1 por K multiplicado por X2Y más el Z1K por el I2J más el Z1K por el Z2K. ¿Qué pasa? Pasa que cuando yo tenga I por I, ¿qué me va a dar? Y al cuadrado. Cero. ¿Seguro? Cero. Cero. Ah, no, cero. Cero, Nada que ver. claro. Para eso vimos el cuadrito anterior. Fíjense, todos los productos de versores por sí mismos van a dar 0, ¿sí? Entonces, cuando yo haga X1 Y por X2Y, este 1 por 1 va a dar 0. O sea que ese primer producto se va a cancelar, va a desaparecer. Cuando yo haga X1Y por I2J, ¿qué va a pasar? El I por el J, si miramos el cuadrito anterior, el I por el J, ¿qué me daba? Me daba K, ¿sí? Entonces va a quedar, ¿no es cierto? X1 por I2, porque estos son valores numéricos, y el producto de I por J va a ser K, o sea que va a quedar el versor K. Cuando yo haga el producto de X1 por Y por Z2 por K, vimos recién que el producto vectorial de I por K me daba menos J, ¿sí? Entonces me va a quedar X1 por Z2, que es un número, ¿sí? Y el producto de I por K va a transformarse en menos J. Y así
sucesivamente, cuando haga el producto de I1 por J, ¿no es cierto?, por este X2 por Y, ¿sí? Ahí, ¿qué decía que era J por Y? Recurro al cuadrito y J por Y era menos K, ¿sí? Entonces va a quedar I1 por X2 y por menos K. ¿Mm? Ojo con el signo, ¿sí? En todo caso, entre paréntesis, ¿sí? Porque es el opuesto de K. Cuando haga I1 por I2, voy a tener J por J, y eso da 0, así que este término no va a estar. Y cuando haga I1J por Z2K, si miramos en el cuadrito, J por K me daba I. Entonces, ese producto, ¿sí?, de I1 me va a quedar I1 por Z2, que es un número, y en lugar de el producto de J por K va a ser por I. Es positivo, así que no hay problema. Y exactamente lo mismo se hace con el tercer término, ¿sí? Z1K por X2Y, vamos a tener el producto del versor K por el versor Y. En ese caso, el versor K por el versor Y me daba J, ¿sí? Entonces, me va a quedar Z1 por X2 por J. Cuando haga Z1K por I2J, el producto de K por J, K por J me da menos I. Entonces voy a tener, ¿sí?, el producto de los dos números, Z1 por I2 por I, el versor I. I dije, ¿no es cierto? Menos I. Bueno, y por último, el Z1K por el Z2K va a ser 0, ¿sí? Porque K por K da 0. Quiere decir que va a haber, ¿no es cierto?, términos que se van a eliminar y van a haber términos que van a ser positivos y otros que van a ser negativos. Yo les sugiero que hagan esa actividad o bien la busquen en un libro, en un apunte, si no quieren ponerse a hacer, pero es muy instructivo, digamos, hacerlo, porque en la presencialidad lo hacíamos entre todos, ¿sí? Yo escribía en el pizarrón y los alumnos me iban diciendo, con el cuadrito al lado, por supuesto, a qué eran los resultados de todos esos productos. Bueno, ¿qué pasa? Que el producto vectorial de dos vectores, dado en función de sus coordenadas, es igual al vector que se obtiene desarrollando el siguiente determinante simbólico. O sea, el producto vectorial de A por B me va a dar un vector. Esto que está acá, yo sé que algunos todavía no saben lo que es un determinante, porque después de dar matrices damos determinantes, pero puede ser que ya sepan algunos. El determinante se indica entre barras. Las matrices vamos a ver que se indican entre corchetes y o paréntesis, digamos. Bueno, en este caso, lo que se resuelve, o sea, todo eso que se hizo en el desarrollo anterior, todo lo que va a quedar ahí de resultado, es lo mismo que hacer este determinante simbólico. Y eso es lo que ustedes van a hacer en el práctico. Ahora, les explico por qué se llama simbólico, determinante simbólico, o también llamado pseudo determinante, ¿sí? ¿Por qué? Porque acá, ¿no es cierto?, en la primera fila, y siempre tienen que estar en la primera fila, van los versores I, J y K, en ese orden. ¿Por qué? Porque lo que me tiene que salir de resultado acá es un vector. Y estos son números, ¿sí? X1 y 1Z1 no son otra cosa que las componentes de A. Y X2 y sub 2 y Z2 no son otra cosa que las componentes de B, ¿sí? O sea que si el vector A está dado por la terna X1 y 1Z1, ¿sí?, esos son los valores que van acá. Y si B está dado por la terna X2 y sub 2Z2, esos son los valores que están acá. Si están dados en función de los versores, que también puede ocurrir, el número, el escalar que está delante de cada versor es lo que va acá, ¿sí? En la primera fila siempre va A, en la segunda, serían las
en la segunda fila siempre va A y en la tercera fila siempre va B. ¿Por qué no va al revés? Porque vimos que el producto vectorial no es conmutativo. Es decir, si ustedes se equivocan y ponen al revés, no van a obtener el vector de A por B, sino el vector de B por A, que va a tener los mismos valores numéricos, pero todos van a ser con signo cambiado, van a ser valores opuestos. ¿Se entendió por qué todo lo que expliqué antes se reduce a resolver esto? Y si ¿Podría ustedes... repetir, profesora? Sí, ¿Profe, cómo puede no. explicar de vuelta eso? Sí. Es decir, cuando ustedes hacen todo este desarrollo, ¿sí? Como yo les hice en forma oral, digamos, si ustedes escriben todo este desarrollo, van a ver que hay términos que se cancelan y términos que quedan, ¿sí? Entonces, todo eso se va a reducir a resolver esto que está acá. ¿Por qué? A ver, quiero ver el que sigue. Bueno, ahí está una actividad práctica ya. Les explico por qué. Porque cuando ustedes resuelvan todo lo anterior, les va a quedar, ¿no es cierto? Pasa que es difícil explicar, ¿no es cierto?, así en la virtualidad, qué se obtiene de todo el desarrollo anterior. Se va a obtener de todo el desarrollo anterior, ¿no es cierto?, un determinante como este, pero que no va a estar resuelto por la regla más común que resuelven un determinante de 3×3. A ver, ¿alguien sabe cómo se resuelve un determinante con números nomás cuando es de 3×3? ¿No se Sí, aplicaría la ley de Sarrus, profe? Exactamente, se aplica la regla de Sarrus. Muy bien, se aplica la regla de Sarrus. Pero resulta que además de la regla de Sarrus, que se aplica para este caso de un determinante de 3×3, hay otro método que se llama resolver este determinante por los elementos de una línea, en este caso por la primera fila. Y si se desarrolla este determinante por los elementos de la primera fila, van a quedar tres términos, donde cada uno de estos versores van a estar multiplicados por un determinante más pequeño, ¿sí? Pero eso algunos lo saben, otros no. Y de eso, o sea, yo les cuento, o sea, si yo multiplico, o sea, si yo desarrollo por los elementos de esta línea, entonces voy a tener este elemento i, que está en un lugar positivo, que después le vamos a explicar cómo se obtiene, suprimo la primera fila y la primera columna y me van a quedar estos cuatro valores. Entonces, este determinante de 3×3 se va a reducir a uno de 2×2. Entonces va a quedar un igual acá, un determinante más pequeño con estos cuatro valores y multiplicado por i, que generalmente se lo coloca atrás. Después iría más, pero ponemos directamente menos, ¿sí? J por, cancelando esta fila y esta columna, estos cuatro valores. O sea que va a decir menos esos cuatro valores por J. Y el último caso, si este lugar es positivo, este es negativo, este es positivo, después le vamos a explicar cómo sale, ¿no es cierto? Resolver por, teniendo en cuenta este versor, cancelamos esta fila y esta columna y van a quedar estos cuatro valores. Entonces va a ser más el determinante ese cuadradito de 2×2 multiplicado por k. Eso es lo que se obtiene de todo ese desarrollo anterior y eso es lo que se transforma en este determinante simbólico. O sea, nosotros le estamos dando acá en forma simplificada cómo se resuelve esto, pero ustedes lo pueden consultar en el libro de Grossman, que es el básico para nuestra materia, o en cualquier otro libro, y van a ver que van a encontrar todo el desarrollo. Pero ahora no podemos explicarle todo el desarrollo porque no, primero porque no dimos todavía determinantes, y segundo porque sería imposible explicarle todo eso así en la virtualidad. Y ustedes no lo van a necesitar para resolver un ejercicio. Fíjense, vamos a los números. La actividad dice, dado los vectores en función de sus coordenadas, hallar A vectorial B y B vectorial A. ¿Para qué se hace esto? Para mostrar que no es conmutativo, ¿sí? Entonces,
el vector A es el vector 2i menos 3j más k. Y el vector B es el vector 3i más 2j más 4k. Si yo quiero resolver el producto vectorial de A por B, ¿qué voy a resolver? Este determinante de 3 por 3, se dice de 3 por 3 porque tiene 3 filas y 3 columnas, ¿sí? El determinante se corresponde con una matriz, ¿sí? Solo a las matrices cuadradas se le pueden calcular sus determinantes. Y el determinante siempre da un número. En este caso, como es un determinante simbólico, porque en la primera fila hay versores, acá se obtiene un vector, porque si fuesen todos números, se obtendría un número. Entonces, primera fila, siempre los versores, en ese orden, I, J, K. En la segunda fila van las componentes del vector A, o sea, el 2, el menos 3 y el 1. Acá hay un 1, no hay un 0, ¿sí? En ese orden, 2, menos 3, 1. Y en la última fila van 3, 2 y 4, ¿sí? Que son estos que están acá. Y esto es lo que ustedes van a resolver por Sarrus, ¿sí? O por los elementos de una línea. Por Sarrus es lo más común, ¿sí? Entonces van a multiplicar los elementos de la diagonal principal, que con su signo le va a quedar menos 12i. Después van a multiplicar las paralelas, o sea, j por 1 por 3, que me va a dar más 3j. Después van a multiplicar la otra paralela, que es 2 por 2, 4k. Y a todo eso le van a restar, siempre restar, y entre paréntesis, el producto de lo que se llama la diagonal secundaria, que esto da menos 9k. Y sus dos paralelas, 2 por 1, 2i, y acá voy a tener 2 por j por 4, o sea, 8k. Haciendo toda esa operación da este resultado que está acá, ¿sí? Porque vamos a tener, fíjense, vamos a tener acá menos 12i. Y cuando tenga la otra i, voy a tener 2i, pero como voy a tener que restar, voy a tener menos 12i menos 2i, eso me va a dar menos 14j. Y acá, ojo con los signos. Disculpe, profe, ¿puede explicar de vuelta eso de la resta? Sí, cuando ustedes tengan Gracias. que resolver un determinante de 3 por 3 por Sarrus, ¿sí? La regla es el producto de los elementos de la diagonal principal más el producto de sus paralelas por este vértice opuesto, sus paralelas por el vértice opuesto. Esto es lo que comúnmente se llama la regla del triángulo. Bueno, y después explico la otra forma. Y después siempre es menos el producto, entre paréntesis, ponen menos y abren un paréntesis, el producto de los elementos de la diagonal secundaria y sus dos paralelas, ¿sí? La paralela por el vértice opuesto, la paralela por el vértice opuesto. La otra forma que los alumnos suelen usar es repetir debajo de la tercera fila las dos primeras, ¿sí? Es decir, acá abajo ponen IJK de nuevo y ponen 2 menos 3, 1 de nuevo. Entonces, en ese caso, van a tener que multiplicar los elementos de esta diagonal principal y después van a tener que multiplicar esta paralela y acá, ¿qué le va a quedar? La letra K, ¿sí? Entonces le va a quedar 2 por 2, 4 por K. Y cuando tengan, ¿no es cierto?, la otra paralela, van a tener, como repito, esta y esta, van a tener otra vez otros 3 valores. De todas maneras, igual le van a tener que restar la diagonal principal, o sea, el producto de los elementos de la diagonal principal, que va a ser 3 menos 3 por K, que va a dar menos 9K, y las dos paralelas va a ser esta, ¿no es cierto? 1 por 2 por I va a quedar acá, y la otra va a ser 4, bueno, por el valor que queda acá, por el valor que queda acá, ¿sí?
Otra forma de hacer es repetir acá al costado, a la derecha, la primera columna y la segunda columna. Esa no se usa tanto, ¿sí? Se usa la que yo le expliqué, ¿sí? Que está bien explicado por ahí como la regla del triángulo, digamos, o cuando le agarran la mano directamente, ¿sí? Como les expliqué yo. Bueno, eso les va a explicar bien la profe de práctico. Profe, Sí. para saber si podía mostrar para ver cómo llegó a sus resultados. ¿Cómo llegué a este resultado? Claro, claro. O sea, entendí el procedimiento, pero para ver bien cómo es. Sí, cómo no. Voy haciendo y voy diciendo, ¿sí? Profe, una pregunta. Sí, Ahí también se multiplica por -1 elevado a su sí, fila más su columna. sí, si es por los elementos si es por los elementos de una línea, sí. Si es por los elementos de una línea. Pero si es por sarrus, no. O sea, explico por sarrus, ¿sí? Que es Bueno, lo que primero van a aprender, ¿sí? Entonces, ustedes hacen el producto de los elementos de la diagonal principal. O sea, y por -3 por -4. Ustedes multiplican los números y le ponen el versor. Entonces, esto da -12i. Anoto, -12i. Después van a hacer, conviene hacer este primero, así ya queda ordenado. J por 1 por 3. Ustedes hacen 1 por 3 da 3 y acompañan con la J. Entonces sería más 3J. Y después tendrían la otra paralela. O sea, si esta es la diagonal principal, esta es la primera paralela, por decirlo así, y la segunda paralela es esta. 2 por 2, 4K. Entonces me queda más 4K. Después ponen menos y abren un paréntesis, ¿sí? Porque siempre es menos el producto de los elementos de la diagonal secundaria. Este producto da 3 por -3 da -9. Entonces queda -9K dentro del paréntesis con el menos adelante. Sigo. Ahora voy a hacer, por ejemplo, esta paralela. Entonces voy a tener J por 2 por 4. 2 por 4 es 8 y acompaña la J. Es todo positivo, entonces queda más 8J. Tomo agua. Y por último, ¿sí? Tengo la otra paralela. ¿Sí? 1 por 2 o 2 por 1 es lo mismo porque el producto es conmutativo. 1 por 2 es 2 por i. Entonces queda más 2i. Más 2i. Bien. Una vez que tengo todo eso, suprimo el paréntesis. Entonces, en el paso que sigue me va a quedar menos, todo lo primero me queda igual, menos 2i, más 3j, más 4k, y ojo con el menos que está delante del paréntesis, porque cambian todos los signos que están adentro. O sea que va a quedar menos 9k, menos 8j, menos 2i. ¿Y ahora qué hago? Asocio. Siempre van a ir los versores i primero, los versores j después y los versores k detrás. Entonces, ¿cómo obtengo menos 14i? Yo tenía menos 12i, menos 2i. Me queda menos 14i. Después asocio las j, ¿sí? Tengo 3j menos 8j. Eso me va a dar menos 5j. Y por último, asocio las K. Tengo 4K menos 9K. ¿Sí? 4K menos 9K, me parece que hay un error. Es más 9K, profe. Porque positivo por negativo, negativo. ¿Será? A ver. A ver, acá tenemos menos 12i, después tengo más 3j, más 4K. Eso está bien. Menos 9K, entonces cambió el signo y 9K positivo. Sí, tenés razón. Muy bien, gracias. Muy bien, sí, menos Por el 9K. que hay dentro del paréntesis. Sí, perdón, sí, porque estoy haciendo acá, entonces, sí, no, yo también me equivoco, por eso tienen que controlar, muy bien. Están atentos, eso me gusta. Menos, queda más, muy bien. Entonces, 4K más 9K da perfectamente el más 13K. Y de esa manera, ¿no es cierto?, resolviendo todo este determinante simbólico, obtengo esto que es un vector. Si yo a ese vector lo quiero expresar como terna,
sería menos 14, coma o punto y coma, menos 5, coma o punto y coma, 13. ¿Sí? Y ahí quiero aclarar bien, cuando van los versores, no van ni paréntesis, ni comas o punto y comas. O sea, van los correspondientes signos, como salieron acá, el valor numérico y el versor atrás. Si lo expreso como terna, eso sí, va entre paréntesis, como les dije recién, menos 14, coma o punto y coma, menos 5, coma o punto y coma, 13 y cierro el paréntesis. Porque el error más común en el práctico es que quieran mezclar las cosas, ¿sí? Y ponerle acá esto entre paréntesis, acá agregarle coma, punto y coma. Bueno, y al caso del paréntesis ponerle los versores. ¿Más o menos se entendió? Sí, profe. Bien. Igual en el práctico, ¿no es cierto? La profe le va a aclarar muy bien. Bueno, ahí le queda a usted hacer B por A, ¿sí? O sea, acá van a poner los versores en el mismo orden, acá van a poner al revés, B por A, los versores en el mismo orden, pero acá iría B y acá iría A. Y van a ver Profe, qué es lo que pasa. ¿Sí? y no, o sea, el resultado de B por A no sería ese mismo resultado, pero con los signos Con los opuestos. signos cambiados. Exactamente, así es, le va a salir 14i más 5j menos 13k, exactamente, así es. Y cuando calculen el módulo, ¿no es cierto?, le va a dar lo mismo, porque el módulo, ¿no es cierto?, van a ir todos los valores de esto elevado al cuadrado, que van a hacerse todo positivo. Así que el módulo de A por B es lo mismo, ¿no es cierto?, que el módulo de B por A. El módulo es lo que mide el vector, entonces siempre va a ser lo mismo. Bien, llegamos al último tema que es el producto mixto, ¿sí? El producto mixto de 3 vectores, A, B y C, es el escalar que resulta de hacer esta operación, ¿sí? O sea, el producto, así como el producto escalar me da un escalar, el producto vectorial me da un vector, el producto mixto también me da un escalar. Y resulta de hacer esta operación. O sea, tengo que hacer A escalar entre paréntesis vectorial B por C. ¿Por qué? Porque B por C vectorial me da un vector. Entonces, yo puedo hacer A escalar el vector que me da acá. Ahora, acá hay una pregunta que ustedes tienen que responder. ¿Es posible resolver esto que está acá? Es decir, resolver primero el producto escalar de A por B y después eso hacerlo vectorial, el vector C? Sí, profe, porque esa era la tercera propiedad que mostraste hoy. No se puede porque no se puede hacer producto vectorial. No se puede. No se puede. ¿Por qué no se Es puede? asociativo. Que no es asociativo. Por la propiedad que no es asociativa. Pero Y acá aparte no de todo eso hay, es porque no no se hay, puede hacer producto escalar, digo producto vectorial de un escalar por un vector. Eso no es conmutativo, ¿no es? A ver, ¿qué resultado da el producto escalar de A por B? Un escalar. Un escalar, muy bien. ¿Y yo puedo hacer el producto vectorial de un escalar por un vector? No. No, porque para hacer el producto vectorial tengo que tener 2 vectores, sí o sí. Entonces, esta operación no se puede hacer, ¿sí? Ojo. Bien. ¿Por qué no se puede hacer, profe? Porque Sí, esto que está entre paréntesis es un producto escalar, y el producto escalar de 2 vectores me da un escalar que es un número. Entonces yo no puedo multiplicar un número vectorialmente por un vector, porque para resolver el producto vectorial necesito sí o sí de 2 vectores. Como está acá, ¿ve? Esto me da un vector, ¿sí? Y acá, al tener un punto, esto me da un escalar. ¿Se entendió? Sí. Bueno. Acá tenemos los 3 vectores. Antes teníamos 2, ahora tenemos 3. Entonces, el producto mixto expresado en coordenadas cartesianas, tenemos 3 vectores ahora. Sí o sí tenemos que tener 3 vectores. Vector A, hay. Vector B y vector C. Bueno, ¿cuál es la actividad que ustedes tienen que hacer? Tienen que calcular, ¿sí? El producto vectorial
de B por C, primero, por eso está entre paréntesis, y después tienen que calcular el producto escalar por esto que está acá. Este producto vectorial me va a dar de resultado un vector, y cuando yo haga el producto escalar de A por ese vector resultado, me va a dar un número. Bueno, no hace falta hacer todo eso, ¿sí? Es mucho más fácil resolver esto usando un determinante de 3 por 3, donde la primera fila, ¿no es cierto?, son las componentes de A, la segunda son las componentes de B y la tercera son las componentes de C. Porque si todo esto me va a dar un número, entonces yo directamente, en lugar de resolver el producto vectorial por un lado y después el escalar por el otro, que me lleva más tiempo y que lo puedo hacer para verificar que da lo mismo, lo puedo resolver directamente así, ¿sí? Hago esto y esto me da un número. Entonces, cuando ustedes hagan en el práctico y calculen un producto mixto, lo pueden hacer de las dos formas, solo que así es más rápido, más directo, ¿sí? Y así lleva un poco más de tiempo, pero como para practicar producto vectorial que dé un vector y después hacer el escalar, lo pueden hacer. Es más, yo les diría, hagan. Así se quedan convencidos de que esto da un número. Y acá hay una observación, fíjense. Todos signos iguales hay, ¿sí? Y el último, miren el último, están los tres vectores separados por una coma, por un punto y coma. ¿Por qué? Porque como da un número, ¿no es cierto?, lo que importa es el orden, ¿sí? O sea, que siempre diga A, B, C, A, B, C, ¿sí? A, B, C. Por eso muchas veces van a ver que el ejercicio dice así nomás. Entonces ustedes ya saben, tienen que saber que primero van las componentes de A, después la de B y por último la de C. Eso último que está ahí es lo mismo que resolver esto que está acá, ¿sí? A escalar B vectorial C, y también es lo mismo si ustedes primero hacen A vectorial B y después multiplican por C. ¿Y eso por qué es? Porque el producto escalar es conmutativo. Entonces, yo puedo hacer el producto escalar con el resultado de esto que me da un vector, o bien puedo sacar el resultado de esto que es un vector y después multiplicarlo por C escalarmente, ¿sí? Entonces, da lo mismo, ¿sí?, resolver esto que está acá que resolver esto que está acá. Fíjense que lo que importa es el orden, A, B, C, A, B, C, A, B, C. ¿Se entendió eso? Sí, profe. Profe. Les aclaro esto porque muchas veces ven así el resolver esto y preguntan, ¿pero qué tenemos que hacer primero? ¿El escalar o el vectorial? No, tienen que hacer el determinante, donde todos estos son números, y seguir el orden. Si dice A primero, va a las componentes de A primero, en la primera fila va. B en la segunda y C en la tercera. Bien, acá hay una actividad, ¿sí? Están los tres vectores, el vector A, dado por los versores, I más 2J más 3K, el vector B, ojo con este, porque dice J más 2K. ¿Qué pasó con I acá? Es 1. ¿Y es 0? Ah, no hay I. Es 0. Es 0. Claro, al no haber I, hay un 0 ahí, ojo. Y la Y J en es el 1. C, ¿qué pasó en el C? No hay J. No hay J, o sea que en ese lugar va a ser 0. Quiere decir que cuando usted armen el determinante, en la primera fila va a decir 1, 2, 3, en la segunda fila va a decir 0, 1, 2, y en la tercera fila va a decir 1, 0, 1. ¿Sí? Bien. Y ahí tienen para practicar, como ustedes quieran, pero acá le pide calcular esto. O sea, A escalar, B vectorial C. O sea, lo más tradicional de escribir es así, digamos. Bueno, y por último, sí, ya estamos terminando, viene la interpretación geométrica del producto mixto. Esto yo les puedo asegurar que cuesta un poco entender. ¿Por qué? Porque estamos graficando en el plano lo que está en el espacio.
Así como el producto escalar tenía su interpretación geométrica, el producto vectorial, vimos hace un rato, tenía su interpretación geométrica, ¿sí? El producto mixto también tiene su interpretación geométrica. Entonces, si nosotros consideramos 3 vectores en R3, ojo, que no estén en el mismo plano, esto quiere decir que no sean coplanares. Si nosotros hacemos el producto vectorial de U por V y a eso lo multiplicamos escalarmente por W, obtenemos el producto mixto. Bueno, analicemos un poco la situación. Este es el vector U y este que está acá es el vector V. Estos dos vectores, ¿sí?, determinan un plano, que es este paralelogramo que está aquí, ¿sí? ¿Por qué? Porque el producto vectorial de U por V me da un vector y ese vector es este que está acá, que dice U vectorial V. Hasta ahí ya sabemos, ya conocemos, ya hicimos el producto vectorial de U por V, ya sabemos que el resultado es un vector y que este vector es normal o perpendicular al plano que determinan estos dos, o sea, a este paralelogramo que está acá. El paralelogramo es una figura geométrica. Todo esto que está dibujado acá es un cuerpo geométrico que se llama paralelepípedo. Es medio larga la palabra, pero es así. Ahora la van a ver escrita. Y el producto mixto se interpreta geométricamente de la siguiente forma. El módulo de este producto mixto, el módulo, ¿sí?, de él, es el volumen de este cuerpo geométrico, ¿sí? El volumen de este paralelepípedo. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos acá un tercer vector, entonces, que como ustedes ven, forma acá un ángulo alfa. Fíjense que el ángulo que forma U y B no está acá, ¿sí? El que está es este ángulo alfa. ¿Por qué? Porque yo tengo que trabajar con U por B, que es este que está acá, y con el doble B, ¿sí? Entonces, lo que se hace es proyectar en el gráfico que sigue está, ¿sí? Lo que se hace es proyectar, ¿no es cierto?, el vector de manera que acá a mí me quede H. O sea, ¿qué va a ser H? Va a ser la altura de este cuerpo geométrico, ¿sí? La altura. Entonces, el área de este paralelogramo multiplicado por esta altura me va a dar el volumen de este cuerpo geométrico. Es decir, vamos a suponer que ustedes conocen el área de su habitación, ¿sí? Y multiplican por la altura que tienen entre el piso y el techo, eso le va a dar el volumen de aire, pongamos, que hay en la habitación. Muestro la diapositiva que sigue para ver esta cuestión. Fíjense, nosotros sabemos que el módulo, todo lo que les expliqué está escrito acá. Nosotros sabemos que el módulo de U por V es el área del paralelogramo. Entonces, si yo tengo U por V vectorial escalar W, ¿qué voy a tener? Aplicando la definición de producto escalar, voy a tener el módulo del primer vector, que es todo esto que está entre paréntesis, U por V, por el módulo de W, por el coseno del ángulo comprendido. ¿Cuál es el ángulo comprendido entre esos dos vectores? Alfa. Fíjense que es este ángulo que está acá, alfa, ¿sí? Bien, igual que hoy, o que cuando vimos el producto escalar, el coseno de alfa se puede obtener por trigonometría como el cociente entre el cateto adyacente dividido la hipotenusa. ¿Cuál es el cateto adyacente? El cateto adyacente es H, ¿sí? Fíjense que yo le mostré H acá, pero H, ¿no es cierto? Si yo llevo esto para acá, ¿no es cierto? H lo puedo pensar, ¿no es cierto?, como la vertical. O sea, H es la vertical, ¿sí? Y esto es la hipotenusa. Fíjense que dice, ¿no es cierto?, H sobre el valor absoluto de W, que es la hipotenusa. Entonces, digamos que este dibujo, ¿sí?, se lo ve mejor, les aclaro porque van a ver en los libros, o ustedes lo pueden hacer mejor.
Si ustedes hacen este vector bien horizontal, ¿sí? Entonces este le dan una cierta inclinación y este conviene que sea vertical, o sea que sea bien formando 90 grados con el U. Entonces, de esa manera, ustedes pueden ver perfectamente, ¿sí?, que el cateto adyacente de este ángulo alfa es la altura que va a estar acá y que va a ser la misma que va a estar acá, sobre la vertical, ¿sí? Y esta es la hipotenusa, o sea que se tiene que formar un triángulo rectángulo donde el ángulo recto estaría por acá, ¿sí? Porque yo proyecto el W sobre este. Bueno, a los efectos del gráfico, ¿sí? Llegado el momento, si hay que graficar, cosa que no se le suele pedir, solo se le pide la forma analítica y la conclusión a la que llegamos, que eso es lo importante. Entonces, si yo tengo que reemplazar el coseno de alfa por este cociente, como siempre, digamos, me va a quedar que el producto vectorial de U por B escalar W, ¿qué es lo que voy a reemplazar? Esto que está acá nomás. Entonces me va a quedar el módulo de U por B, que es un vector, por el módulo de W, que es el otro vector, por el coseno de alfa, pero resulta que el coseno de alfa lo reemplazo por H sobre el módulo de W. Al igual que hoy, que el caso anterior, simplifico los módulos de W, porque esos son números, entonces lo simplifico. ¿Y qué me queda? Simplemente el módulo de U por B, que es un vector, por H. Y esto que está acá es el área del paralelogramo que forman U y B, o sea, la interpretación geométrica del producto vectorial. Si yo lo multiplico por H, el área del paralelogramo multiplicado por la altura, que me da el volumen del paralelepípedo. Entonces, ¿cuál es la interpretación geométrica del producto mixto? La interpretación geométrica de este producto mixto es que el número que yo obtengo va a ser el volumen de este cuerpo que se llama paralelepípedo. Y acá voy a aclarar dos cosas. El volumen me puede dar positivo o negativo, por eso es que se toma en valor absoluto, porque no hay volúmenes negativos, el volumen siempre es positivo. O sea que acá, si le da, por ejemplo, 30, no hay problema, pero si le da menos 30, le tienen que calcular el valor absoluto. Y el volumen siempre, vuelvo a repetir, es positivo. ¿Se entendió eso? Sí, profe. Bueno, Profe. acá dice, ¿ve? El volumen del paralelepípedo determinado por los tres vectores V y W es igual al valor absoluto, esto es lo que le estaba recalcando, del producto mixto de esos tres vectores. La Laura, pregunta... Sí, Laura, antes que siga, dice un alumno si podés explicar de nuevo el gráfico, por favor. Bueno, sí, cómo no. Sí. En el gráfico, vuelvo a repetir el gráfico. Cuando ustedes grafiquen esto, ¿sí? Y en el apunte de la profe, yo no sé si el apunte está en el aula virtual o no, si no, miren en un libro. Conviene que este vector U sea horizontal, porque si este vector U es horizontal y este vector es inclinado, no importa la inclinación, conviene que el vector resultado, de U por B, sea bien vertical, o sea que forme un ángulo recto con este que está acá. ¿Por qué? Porque a los efectos de proyectar, ¿no es cierto?, para que se vea bien la relación trigonométrica, ¿sí? Acuérdense que yo tengo que trabajar con este ángulo y tengo que trabajar con el coseno de este ángulo. Entonces yo tengo la altura de este cuerpo geométrico por un lado, que es una vertical y que le llamo H, y por otro lado tengo el vector W con el que tengo que trabajar, ¿sí? Que es el tercer vector, digamos. Entonces, al hacer el coseno de este ángulo alfa es cateto adyacente sobre hipotenusa. El cateto adyacente es la altura, ¿sí? Y la hipotenusa es el módulo del vector W, ¿sí? Entonces, de esa manera, ¿no es cierto? Acá yo sé que cuesta ver, ¿sí? Por eso cuando yo hacía en el pizarrón,
hacía lo que le estoy diciendo, poniendo esto en forma horizontal y este bien vertical, ¿sí? Para poder hacer la proyección, digamos, de h, porque en realidad lo que proyecto es la altura, ¿no es cierto?, sobre este vector que está acá, ¿sí? Entonces, trabajo con el ángulo alfa y digo, coseno de alfa es cateto adyacente, que es h, que en este caso estaría de este lado, digamos, sobre hipotenusa, porque el ángulo de 90 grados tendría que estar acá. O sea, lo que yo puedo hacer es proyectar acá el W sobre este y ahí se tiene que formar el ángulo recto para que esto sea el cateto adyacente y esto sea la hipotenusa, ¿sí? Entonces, yo sé que cuesta, en la presencialidad también cuesta, ¿sí? Pero lo importante es que ustedes comprendan que lo que yo reemplazo es el coseno de alfa y que el coseno de alfa siempre va a ser cateto adyacente sobre hipotenusa. Y cuando vengo acá, reemplazo la función trigonométrica coseno, simplifico los módulos de W y simplemente me queda el módulo de U por B, que es el producto vectorial que ya sabíamos que daba el área, por H, que es la altura. O sea, ustedes acuérdense que esto es un vector, pero cuando ustedes le calculen el módulo por Pitágoras, le va a dar un número. Multiplicado por otro número, le va a dar un nuevo número. Bueno, creo que más o menos. Y acá hay una pregunta que dice, si tres vectores son coplanares, acuérdense que en la definición de producto mixto dice que los vectores no tienen que ser coplanares. La pregunta es, si tres vectores son coplanares, ¿cuál será el valor de su producto mixto? A ver, ¿quién sabe? Profe, disculpe, es que tenemos clase a las 10:10 enseguida y tenemos Ya que... termino. Ok. Chicos, escuchen por favor. ¿Cuál es el problema? ¿Que tienes clase de otra materia? Sí, enseguida. Bueno, sí, no hay problema, chicos, pueden salir tranquilamente. Sí, perdonen, yo me pasé, sí, son 10:05, tienen razón, pero quiero terminar porque ya esto es lo último. Bueno, ¿alguien sabe qué resultado da si los tres vectores? Daría 0. Da 0, muy bien, muy bien. Bueno, entonces acá hay una actividad, ¿no es cierto?, que pide determinar si los vectores son coplanares y nada más, ahí terminé. Entonces, cuando el producto mixto da 0 es porque los vectores son coplanares, es decir, están en el mismo plano. Bueno, listo, disculpen que me pasé el horario, yo estaba pensando que tenía la profesora Irma después que yo, pero perdón. Ahí terminó. No se preocupe nada, profe. Nos vemos. Gracias, profe. Nos vemos. Nos vemos. Nos vemos, profe. Gracias por la clase. Hasta el 8 de abril. Chicos, chao Laura. Chao, chao. Profe, una pregunta. Le falté el respeto, profe. ¿Cómo? Disculpe si soné como que le falté el respeto. No, por favor, yo soy la que me entusiasmo y me paso. Ustedes tienen que avisarme nomás porque yo no miro, acá no me sale la hora, no miro el celular y no hay ningún problema. Perdón. Yo soy la que estoy... Profe, Laura, tengo una pregunta. Bueno, escucho. Usted nos muestra acá, por ejemplo, ejercicios prácticos en teoría. En su examen teórico, ¿qué se va a tomar? Chicos, en el examen teórico, ¿no es cierto?, se le puede preguntar, por ejemplo, definiciones, pero no van a tener que escribirla, digamos. Hasta ahora nosotros venimos trabajando con un cuestionario, o sea, el año pasado, si ustedes preguntan, van a tener un cuestionario, van a tener, por ejemplo, en el parcial 3 ejercicios prácticos y pongámosle que tengan 3 ítems teóricos. Yo no les puedo pedir una definición porque la van a copiar, ¿no es cierto? No les puedo pedir una demostración porque no tiene sentido. Entonces, generalmente, como veníamos trabajando, es que tienen un cuestionario. Y vamos a suponer, una pregunta podría ser así. Si tres vectores son coplanares, ¿cuál es el valor de su producto mixto? Entonces te va a aparecer 1, menos 1, 0, 1 medio, 2 medios. Y voy a tener que marcar la opción correcta, ¿sí? Y Claro. En el peor de los casos, entre comillas, tendrás que explicarme por qué elegiste el 0 y no otro valor. Por ejemplo, ¿sí? Sí. O
por ejemplo, te pueden decir, dado un producto mixto, ¿cuál es el resultado? Un vector, un número, qué sé yo, una figura geométrica. Bueno, vos marcas un número y me decís por qué. Y entonces sería porque resolviendo, ¿no es cierto? El determinante me da un número. ¿Está? Sí, sí, ahí entendí, profe. Más o menos. O sea, es más fácil de lo que ustedes creen. No se compliquen tanto la vida. Y yo tenía miedo por las preguntas, si iba a hacer, por ejemplo, hacer la demostración geométrica. No le vamos a pedir demostraciones porque no tiene sentido. Lo más que le podemos llegar a pedir es que expliquen cómo resolvieron un ejercicio, por ejemplo, ¿sí? Para ver si saben hacerlo realmente o lo hacen mecánicamente, o lo hacen todo con una calculadora o con una computadora o con lo que tengan, digamos. ¿Está? Sí. Muchas gracias, profe. No, de nada. Chao, chao.